Devotos hacen fila para ver reliquias de San Judas Tadeo en iglesias de la Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿por qué sigue siendo tan rentable la fe? Pongamos una iglesia porque ahí sí hay dinero. Miren, las reliquias son una propuesta esencialmente mágica. Hicimos un video que luego pondré el enlace, no sabía que me iban a preguntar sobre la reliquia. La reliquia de San Judas Tadeo es un hueso del brazo de un pobre hombre. Ahora vamos a ver. Pero las reliquias tienen el principio del objeto mágico, del objeto que adquiere poder por haber pertenecido a una persona poderosa, o por haber sido tocado por una persona poderosa, o por haber sido tocado por algo que fue tocado por una persona poderosa. Esto lo explicamos en nuestro video sobre reliquias. Es decir, tú, si tienes un trozo de un santo, un trozo, cabello, un ojo, uñas, un brazo, una pierna, un escroto, si tienes un trozo de un santo, estás más cerca de Dios que los que no tienen un trozo de un santo, porque ese trozo posee poderes mágicos. Si esas son, digamos, las reliquias, no me acuerdo cómo se llaman, pero llamámoslas de primera generación. Las de segunda generación son aquellas que han sido tocadas por un santo o por una reliquia. Entonces, si tú le embarras un trapo a la mano de Santa Teresa, pues esto se le pega parte de su poder mágico. Y entonces es una reliquia, digamos, de segundo orden. Y si tocas con algo el trapo que tocó la mano de Santa Teresa, pues tienes una reliquia de tercer orden. Las reliquias son de lo más primitivo que tiene la Iglesia Católica y, sin embargo, fueron uno de los grandes impulsores de la propia Iglesia Católica, de las creencias en la Iglesia Católica. Fue la mujer de Constantino, encontró suficientes trozos de la cruz para reconstruir la cruz de Cristo. Lo cual es maravilloso porque esto fue 300 años después de la presunta crucifixión. Y el prepucio de Cristo se ha encontrado varias veces, cabezas de San Juan Bautista y 2 o 3. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el medievo y cuando la gente era como los talibanes hoy, que lo único que les importa es alcanzar el cielo, los listos y caraduras pues inventaron reliquias en grandes cantidades, ¿no? Te traían un hueso, uy, es que este hueso es de la pierna izquierda de San Juan Bautista. No, pero o sea, es muy pequeño, es que es de cuando era niño. Ah, qué bien, entonces sí te lo compro. Se vendían todo tipo de reliquias fraudulentas, entre ellas la sábana santa o el lienzo de Turín, que es una reliquia falsa del siglo XII-XIII, pero todavía la defienden los creyentes como no tienes una idea. En el caso de la reliquia de San Judas Tadeo, que está paseándose por México hoy, con un operativo policíaco que no existe para cuidar a las personas en contra de los asesinos que campan a sus anchas en México, que no existen para proteger a la gente en contra de los extorsionadores, de los secuestradores, de ese crimen organizado que se ha apoderado del país ante la anuencia displicente de este traidor a su gente que es Andrés Manuel López Obrador, y de todos los pequeños apostolillos que tiene a su alrededor y que miran para otro lado siempre ante todos los horrores. Esta reliquia que se está paseando con un operativo policial maravilloso es un hueso, no sé si la tibia, si el radio o el cúbito, del brazo de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es Judas, el otro Judas de los apóstoles, se supone. Es decir, este apóstol se fue a morir, creo que a Siria, después de la crucifixión de Cristo, pero nadie tiene un papel escrito donde diga, es que yo estuve un amigo que se llamaba Judas y que había sido apóstol de Cristo y luego pues, se fue a vivir a Siria y ahí se murió. O sea, todo esto son fábulas que se desarrollaron muy posteriormente, hasta que en el año 300 alguien dijo, oye, pues los huesos de San Judas Tadeo la llevamos a la Basílica de San Pedro. Y ahí está ese hueso, que ahora el hueso además está metido en una especie de urna en forma de brazo, con el dedito mirando hacia arriba,
pero que tiene un vidrio para que puedas ver que lo que hay ahí es un hueso humano. Hay reliquias que no han sido de humanos, por cierto, hay veces que le han vendido a la gente huesos de burro y dientes de caballo, diciéndole que son de santos, o no de santos, de Buda, ¿no? Hay un colmillo de este tamaño que se venera en algún templo budista, no me acuerdo cuál ahora. No me maten los que se quejan de mí, estoy respondiendo una pregunta, no lo tenía preparado, estoy echando mano de mi memoria, que no es muy fiable. O sea, mi memoria es fiable en cuanto a los hechos, pero no a las precisiones de datos y nombres. No me acuerdo en qué monasterio budista, hay 2 monasterios que tienen dientes de Buda, y es un colmillo de este tamaño, que es así como de diente de sable, pero que se venera como diente de Buda. Entonces, durante toda la Edad Media hubo este gran negocio, y este hueso de brazo de persona que se finge que es Judas Tadeo, se ha sido llevado a México, supongo que por maquinaciones de la curia mexicana, de la Iglesia Católica, que para fortalecer la fe y mantener el negocio, pues ahora ha decidido hacer un tour, el hueso tour, para ir por distintas parroquias mostrando la reliquia de San Judas Tadeo, y la gente creyendo que si la toca o la besa o talla algo en contra de ella, pues estará en mejor situación con Dios. Mira, si tu Dios te trata mejor porque tienes un trozo de un santo, o porque tienes algo que tocó a un santo, y eso tu Dios lo toma como un elemento fundamental para tratarte mejor o peor, tu Dios es peor de lo que te has imaginado nunca. Tu Dios es bobo, es simplón, es irrelevante. Ay, pues voy a tratar bien porque tiene un hueso de, o vio un hueso de, o tocó el hueso de, y le rezan al hueso de porque creen que el hueso de, pues mira, yo le iba a hacer el favor a este, pero tú como me estás rezando a través del hueso de San Judas Tadeo, pues te voy a hacer caso a ti, tú te jodes. En el Dios más absurdo que te puedas imaginar, no suena lógico que se comportara así. Y nuevamente me pone ante la tesitura de pensar que la gente no piensa en qué clase de Dios se ha diseñado en la cabeza, ¿no? Cada uno de los creyentes. Porque en el momento en que lo piensas dices, no, pues ¿qué tiene que ver? ¿Qué puede tener que ver si Dios es maravilloso, extraordinario, bueno, inteligente, lo sabe todo, está en todos lados? ¿Qué le puede importar que veneres o no veneres un brazo? El tipo de gente que venera brazos es el tipo de gente como Francisco Franco, ¿no? Que paseó el mundo con el brazo de Santa Teresa de Ávila, una mujer de la que hablamos cuando hicimos el video sobre santos, una mujer con unos problemas mentales gravísimos y un fanatismo que me recuerda mucho, por cierto, a Agnes, no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido, bueno, a la Madre Teresa. Entonces, me parece absolutamente una locura lo de la reliquia que está ahora de tour en México.